Bienvenidas y bienvenidos a esta lección de historia de Colombia en el siglo XX. Y en la pasada lección, que era un pequeño abrebocas, donde veíamos un poco cómo era la situación del mundo hacia finales del siglo XIX, nos vamos a entrar hoy a ver cómo era la situación un poco más a profundidad hacia 1889, finales del siglo XIX, en Colombia. Ya nuevamente, como lo había dicho en el anterior video, de un texto, La modernización en Colombia, los años de Laureano Gómez, 1889-1965, un libro del historiador estadounidense James Henderson. La clave de lectura que va a guiar estos primeros videos en que nos va a acompañar este libro van a ser dos claves de lectura. Por una parte, esa categoría, la modernización. Nosotros vamos a entrarnos a ver la historia de un país arcaico, un país que no es para nada moderno, cómo entra ese país en la modernidad, cómo se moderniza Colombia, porque es un gran cambio, es un gran paso el que da Colombia del siglo XIX al siglo XX, porque es modernizar el país. Esa va a ser nuestra clave de lectura durante este curso de historia del siglo XX en Colombia. Y en esta primera parte, la otra clave de lectura va a ser que nos va a acompañar un personaje muy importante en la historia de este país, un personaje importantísimo, no solo para la historia, sino también para el presente, el hoy, el 2021, de esta Colombia, del siglo XXI, del año 2021, que va a ser Laureano Gómez. Un personaje polémico y del cual casi no se escucha hablar, a no ser que sea algo malo. La gente que algo sabe Laureano Gómez, lo poco que saben repetir es, ese tipo era un facho y era malo. Y ya, como que no saben decir nada más. Y en esto se centra toda la polémica histórica. Por eso, uno de los objetivos de este canal y de estos videos es que conozcamos un poco la historia más a profundidad y rompamos esos paradigmas, debatamos un poco y conozcamos un poco también lo que son las fuentes y los personajes históricos y verdaderamente relevantes que han influenciado, tienen una influencia real, verdadera y constante en las realidades sociales, políticas, económicas y culturales de lo que es este país, Colombia. Y Laureano Gómez va a ser uno de esos personajes clave. Es tan clave que precisamente este estudio que estamos dedicando a la historia de Colombia lo iniciamos con él, con Laureano Gómez. Nos habíamos quedado en que don José Gómez, el padre de Laureano Gómez, va a emprender un viaje de Ocaña hacia Bogotá. Es decir, va a salir de una Colombia aún más primitiva, aún más arcaica, a, entre comillas, una Colombia moderna que va a ser su capital, la ciudad de Bogotá. Y es que Ocaña, a finales del siglo XIX, era una provincia que se situaba en la carretera que comunicaba a Cartagena con Caracas por el occidente. Y todo, además, comunicaba todo el interior montañoso del país. Colombia es un país andino, es atravesada por la cordillera de los Andes, que en Colombia se parte en tres ramificaciones: la cordillera occidental, central y la cordillera oriental. A fines del siglo XIX, Ocaña ya había perdido la importancia que sí gozó durante la época colonial. Durante la colonia, Ocaña sí era una ciudad más o menos importante, porque era la ciudad que abría todas las rutas comerciales y más directas con todas las provincias de Caracas, de Venezuela, de Mérida y toda la zona de Venezuela y los llanos, ¿no?
y conectaba además todo eso con los barcos a vapor, que pues los barcos a vapor hacían también infinitamente preferible el viaje, ¿no?, hacia Bogotá por el río de la Magdalena. Se iba por el río, un viaje mucho más cómodo, más simpático, más bonito, a un viaje que era recorrido por tierra, atravesar los Andes para llegar a Bogotá. Sin embargo, Ocaña, sobre todo en el siglo XIX, fue pasando a un segundo plano, fue cada vez quedando más relegada, ¿no? Y así pues la gente de Ocaña fue aprendiendo a saber cómo su ciudad iba un poco también perdiendo la importancia. Y dentro de esa ciudad de Ocaña había un personaje muy de los principales, ¿no?, muy famoso, que era Don José Gómez. Era un personaje que tenía un humor bastante iracundo en Ocaña. Este señor se dedicaba pues también no solamente a las tareas del hogar, sino al comercio, y solía llevar un sombrero de paja, ¿no?, a usanza, ¿no?, como los que se usaban en estas tierras a finales del siglo XIX. Y entonces mucha gente, por ejemplo de Ocaña, ya sabía cuando este señor se ponía de mal genio porque botaba ese sombrero en el centro del patio, ¿no?, con toda la furia y el rigor. José Gómez era un conservador, ¿no?, por tradición familiar, y él además compartía las tesis económicas de los liberales, que decían que según la cual Colombia, ¿no?, pues no solo Colombia, sino el pueblito tranquilo de Ocaña, debían ser mucho más prósperos de lo que eran en 1888. O sea, ellos no les cabía en la cabeza que Colombia y Ocaña no fueran prósperos, que estuvieran en esta situación tan lamentable de un atraso, de una realidad realmente primitiva, arcaica, lejana de lo que era verdaderamente el centro del mundo, como era Europa, e incluso no tan lejos los Estados Unidos. La familia Gómez de Ocaña, la familia de Laureano Gómez, pues generalmente había sido una familia tradicional de Ocaña, y sí era una familia que era abierta un poco a las ideas novedosas. El bisabuelo de Laureano Gómez, el tatarabuelo, el abuelo de José Gómez, su padre, incluso se había atrevido a construir, como en 1800, inicio de 1800, una especie de aeroplano con dos esclavos, ¿no?, basado en los planos de Leonardo da Vinci, ¿no? O sea, pongámonos a pensar, esto es una persona en un país como Colombia, Nueva Granada, inicios del siglo XIX, y ya está pensando en construir aeroplanos basado con los escritos de Leonardo da Vinci, ¿no? Muy interesante ese dato, porque pues nos deja ver un poco que la familia Gómez, la familia de Laureano Gómez, pues sí, era una familia un poco abierta, ¿no?, a esas ideas y a lo que se escuchaba en Europa y pues en las otras partes del mundo. Sin embargo, pues claro, uno puede decir, en Colombia durante esa época se encuentra uno personajes más o menos de esa misma talla. Uno dice, ay, sí, bueno, en Colombia pues había gente que tenía ambición, había gente que tenía sueños, ¿no?, pero el entusiasmo, ¿no?, definitivamente pues no bastaba, ¿no? En Colombia no bastaba el entusiasmo para conseguir las cosas, ¿no? Hacía falta también el capital y la tecnología, que a Colombia no llegaban, no estaban disponibles. El negocio de don José Gómez, que tenía en Ocaña, estaba construido en torno a la venta de la filigrana, del oro y de la plata, que se fabricaban en el pueblo vecino ribereño de Mompox. Pero pues también, si Ocaña estaba en decadencia, Mompox también estaba en decadencia. Prácticamente
un gran porcentaje de las poblaciones que antiguamente habían sido ciudades importantes en la colonia durante Colombia del siglo XIX estaban en decadencia. Ya no eran tan importantes, ya no eran ciudades destacadas, sino todo lo contrario, ciudades que estaban en decadencia, que ya pues verdaderamente no era mucho lo que aportaban al país, sino todo lo contrario, eran una carga, ¿no? Sin embargo, estaba siempre la esperanza de que todo se podía recuperar y un poco la familia Gómez, don José Gómez, tenían esa esperanza en que todo se podía recuperar, quizás en Bogotá, ¿no? Donde había unos mejores vínculos comerciales, así que pues verdaderamente don José Gómez tomó la decisión de venirse a Bogotá con toda su familia y aquí es donde van a ser Laureano Gómez. Dicen por ahí que tomó la decisión de venirse a la capital de Colombia luego de que hubo unos carnavales en Ocaña y en un desfile de cabezudos y de muñecos disfrazados, a alguien se le ocurrió disfrazarse de don José Gómez y representándolo, imitándolo con ese mal humor y ese mal carácter que tenía, fue como el acabose, la gota que colmó el vaso de agua, la paciencia de este señor, dijo ya no más, nos vamos hacia Bogotá. La ruta que decide José Gómez para venir hacia Colombia no va a ser, curiosamente, la ruta más corta ni más cómoda por el río Magdalena, sino deciden venirse por tierra con todas las inclemencias, con todo el arduo camino que llevaba el trayecto. Ellos tienen entonces verdaderamente que no solamente es una ruta que se vuelve además económica, es la más baratica, pero va a ser además la más peligrosa y la que más cargas va a llevar. ¿Cuántos kilómetros separaban Ocaña a Bogotá? Se la separan todavía, 600 kilómetros. Entonces era un viaje, ¿no?, que tenía que ser preparado. Además era un viaje, no en esta época, hoy en día, bueno, se hace un viaje de Bogotá a Ocaña, se puede hacer por carro igual, o por avión, o igual por barco, pero siempre va a ser mucho más cómodo, pero en esa época no era tan fácil. Es decir, nosotros salíamos al viaje y pues a mí nadie me asegura que yo voy a encontrar alojamiento, que voy a encontrar un hotel en el pueblo cercano, en los pueblos que siguen, nadie me asegura. Tengo que estar listo para acampar a mitad del campo, ¿no? Además tengo que ir también muy bien abrigado y va a haber muchas veces que no encontremos alojamiento, va a tocar acampar ahí, ¿no? La única cobija van a ser pues las estrellas y las nubes. Hay que además todavía hay que cruzar ríos, quebradas, abismos, ¿no? No solamente, o sea, es un montón de inclemencias del clima, ¿no? Hay que atravesar la cordillera de los Andes, atravesar todos los riscos, todos los valles. Hay, por ejemplo, unos puntos en los que el sendero se extiende durante 100 kilómetros y se eleva a una altura de por lo menos 2.600 metros de altura. Se desciende también luego hasta Cúcuta, de Cúcuta se va hacia la ciudad de Pamplona, en esa época era como a 3 días a lomo de caballo. Luego en Pamplona había que ir a Bucaramanga, Socorro, Barbosa, había que además atravesar el páramo de Almorzadero hasta llegar a Tunja, ¿no? Y de allí pues coger la ruta más cercana hacia Bogotá, ¿no? Es decir, todos estos caminos, todos estos peligros y riesgos fueron los que atravesó don José Gómez, la familia Gómez, con una carga de aproximadamente eran como 20 mulas, iban los sirvientes y un montón de equipaje. Incluso una vez todos iban armados porque no solamente había que enfrentar estos peligros, sino también Colombia siempre ha sido un país peligroso. Ya en esa época todos los caminos, las carreteras estaban llenas de bandidos, asaltantes, entonces tocaba ir armados. En una ocasión tuvieron que esconderse en una cueva porque los iban a asaltar. Incluso don José Gómez en esa cueva descubrió que era una veta de esmeraldas y juró que él un día iba a volver por esas esmeraldas, pero nunca pudo cumplir su sueño de volver por esa mina de esmeraldas.
no lo necesitó, igual le fue muy bien después en sus negocios en Bogotá. Hay varios testimonios de esa Colombia hacia finales del siglo XIX. Hay un explorador, un turista, vino a hacer turismo a Colombia en 1888. Gaspard Mulliat, ¿no? Gaspard Mulliat nos dejó estos escritos en donde él, realmente uno los lee y uno dice, oye, este señor está aterrado. Él estaba aterrado y lleno de admiración por los caminos de Boyacá y además por los colombianos que desafiaban andar por estos caminos. Esto es en 1888 y este señor se admiraba, o sea que igual hoy en día uno se admira al ver en estos caminos a los ciclistas, por ejemplo. Uno dice, oye, hace poco vimos que un ciclista por ahí le llevó la rueda, creo que a Rigoberto Urán o a Nairo Quintana, ¿no? Es decir, un campesino, una persona que vive en el altiplano Boyacá, ¿no? Acostumbrado a estos valles, a cruzar estos abismos, ¿no? Entonces uno queda sorprendido, oye, qué físico y qué berraquera y qué coraje la de esta gente que vive en estos lugares, ¿no? Este francés, Gaspard Mulliat, ¿no? Él escribe lo siguiente. Él dice además, se sorprendía porque él veía que las grandes comitivas que atravesaban los abismos, muchas señoras llevaban los niños, ¿no? En brazos, los niños chiquitos ahí a brazos, y él dice, a pesar de los peligros que corrían a cada momento, reían y cantaban con la misma alegría como si hubiesen ido en el mejor de los coches y por la mejor de las carreteras de Francia. Gaspard Mulliat realmente queda sorprendido por la alegría y la felicidad de las gentes que él se encuentra en el camino, en estos caminos de Boyacá y de Cundinamarca. Sobre el paisaje escribía este mismo francés. En el páramo de Chocontá hacía frío y el invierno soplaba con tanta fuerza como al borde del mar. Una lluvia fina y fría nos helaba la cara y las manos. La tierra es de color negro, el suelo es ondulado como el de las dunas y la hierba es tan fina que las huellas de los viajeros desaparecen tan rápidamente como las arenas de los desiertos africanos. Este europeo se maravillaba del terrible frío de las tierras altas colombianas y de la resistencia y del coraje de la población nativa que soportaba, ¿no? Precisamente con unos vestidos ligeritos, ¿no? De telas muy ligeritas y desdeñadas fogatas, ¿no? Algo que en otras partes se apreciaba como algo muy perjudicial para la salud. Entonces es realmente algo bastante curioso. Este mismo francés, ¿no? En otro lugar en que tuvo que pasar una noche envuelto en unas frazadas en una noche porque estaba yerto del frío, dice lo siguiente acerca de un hospedaje perdido en un pueblito en el altiplano de Colombia, de Boyacá. Él dice, el anfitrión había tenido la singular idea de criar una cantidad de gatos y de acostumbrarlos a echarse sobre los pies de los viajeros. De modo que dos de ellos, dos gatos, se me subieron encima mío y con la ayuda del calor de estos animalitos acabé por reaccionar del frío. Entonces es una de esas anécdotas curiosas que queda ahí para la historia, la calefacción en Colombia, en un hotel a finales del siglo XIX, en un paraje, en un pueblito de Colombia, era los gatos encima de los huéspedes. Bastante interesante. El recorrido, ¿no? que se hacía desde Ocaña a Bogotá también pasaba por Sesquilé y atravesando lo que es la población de Sesquilé aún hoy en día, es lo que se empieza
a conocer esta llanura del altiplano, la sabana de Bogotá. Más o menos son unos 80, 90, 100 kilómetros de norte a sur, más o menos unos 50 kilómetros del oriente, desde la cordillera occidental de los Andes hacia el occidente. Ese llano es el primer llano que se ve desde cuando uno parte de Ocaña a Bogotá, pues el llano que se ve es todo este llano de la sabana de Bogotá. ¿Y cómo era? ¿Cómo era Bogotá a finales del siglo XIX? ¿Cómo era la ciudad hacia 1888, 1889, el año en que nace Laureano Gómez? Bueno, no, pues cruzando toda esta sabana, ¿no? Y cabalgando lentamente, uno se encontraba pues con los, por un lado, campos de maíz, campos de ajonjolí, campos de trigo y campos de cebada, ¿no? Se llegaba también a un pueblito que quedaba muy cerquita de Bogotá, que era Usaquén, más o menos unos 15 kilómetros, luego unos 5 kilómetros más, hacia unos 10 kilómetros de lo que era Bogotá, había lo que se conocía un caserío, conocido llamado como Chapinero, hoy en día es un barrio, ¿no? Había cogido ese nombre porque pues había, en el siglo XIX, hace unos años, en Chapinero había vivido un español, que era un herrero cojo, que había existido allí, que hacía zapatos especiales que se llamaban chapines. Desde Chapinero, en 1888, perfectamente, desde la iglesia, hoy la iglesia de Lourdes, de Chapinero se podía ver hacia lo lejos, hacia el sur, se veían las torres de la Catedral Primada de Bogotá. Es un dato que se perdió en el tiempo, hoy en día esto es imposible ver, no se logra ver absolutamente nada desde Chapinero hacia el centro. Y bueno, más o menos de ahí, de Chapinero, se gastaba en los caballos una hora, más o menos, hasta un puente que era bastante tosco, que se conocía como el Puente de San Diego, más o menos por donde hoy es la calle 26. Hoy en día ahí está todavía la Recoleta de San Diego, la iglesia de San Diego, donde también hoy es el Hotel Tequendama. Además quedaba allí pues la quebrada y pues uno puede ver que aquí las montañas ya se ven bastante cerca, las montañas tutelares de Bogotá, que son Monserrate y Guadalupe. Había otra clase de quebradas y de ríos que atravesaban la ciudad, como el río San Francisco o el río San Agustín, que bajaban precisamente desde las montañas y recorrían toda la ciudad, serpenteando las distintas calles y las distintas riberas. La capital de Colombia, Bogotá, a las finales del siglo XIX, verdaderamente era una ciudad que tenía ruido, ¿no? Ya se encontraba también congestionada y la sordidez que se encontraba en la ciudad verdaderamente asombraba a todos los visitantes, quienes después de llevar varios días y semanas atravesando parajes selváticos, bueno, se sorprendían un poco al encontrar el caserío de Bogotá. Bogotá concentraba aproximadamente unos 100.000 habitantes que se distribuían en 193 manzanas. Las manzanas, las 193 manzanas de Bogotá, estaban dispuestas en una forma de rectángulo o en forma de cuadrícula. Sin embargo, la densidad que había en Bogotá era una densidad de las más altas que había, 400 habitantes por hectárea. Nunca en la historia la densidad poblacional de Bogotá llegó a ser tan alta. El tráfico que había en Bogotá era más pesado de lo que se podía pensar. Era el tráfico por tradición
y además el tráfico de tracción animal, todos transitaban por la principal arteria de la capital, que se conocía como la calle Real. Era la calle que recorría la ciudad de norte a sur y por donde se movían todas las comitivas de cualquier clase de visitante que arribara a la ciudad, especialmente todos los que venían del norte. Pues había como dos entradas, la calle 13, de los que subían del río Magdalena hacia Bogotá, y de toda la gente que venía de arriba por los caminos por tierra, habían preferido venir por ahí hasta la capital. ¿Quiénes eran los transeúntes que se veían en esa Bogotá de 1889? Pues era una multitud, las calles se veían verdaderamente llenas de gente. La vía, ¿no?, era estrujada, polvorosa, ¿no?, llena de cualquier clase también de olores, charcos, tierra, mugre y, según para la época también, mal pavimentada. Los hombres que transitaban estas calles generalmente eran sombríos, ¿no?, de baja estatura. Los hombres y las mujeres aparecían doblados, en su mayoría, llevando grandes cargas sobre sus hombros y sobre sus espaldas. Las facciones de la mayoría de los habitantes de Bogotá revelaban que sus ancestros, sus pasados, eran indígenas. A lo largo de las aceras de las apretujadas 193 manzanas que había, se aglopaban también todos los vendedores ambulantes de cualquier clase de cosas que se vendieran, ¿no? Todo se conseguía en las calles. Los vendedores ambulantes además pregonaban sus mercancías a grandes gritos, pero lo que también más abundaba en las esquinas y en las calles eran los mendigos. Los mendigos, los pobres. Era una ciudad pobre, Bogotá era una ciudad de gran pobreza, de gran miseria. Y los mendigos se veían en gran número sentados, no solo en las puertas de las iglesias o de los conventos, sino en cualquier lado. Se sentaban a pedir de que alguien les diera algo. Y para esto motivaban un poco a la lástima y a la caridad, mostrando en gran número las heridas, generalmente todas supurentas, llenas de infecciones, las llagas supurantes y los pies y las manos destrozados por la lepra. Había un número creciente de leprosos en la ciudad. Y unidos a los mendigos había otra clase de personas que también eran abundantes y no faltaban en las calles de la ciudad, y eran los borrachos, los borrachines, hombres y mujeres consumidos por el vicio, pero no precisamente por el vino o la cerveza, que ni siquiera se conocía todavía en Colombia, o apenas estaba iniciando, había por ahí el proyecto de Bavaria, sino de un famoso brebaje popular indígena conocido como la chicha, que verdaderamente era perjudicial, ¿no?, para la gran mayoría de la población. Las escenas que se veían en Bogotá y las crónicas nos lo relatan, pues son verdaderamente sorprendentes. Un gran número de borrachos, borrachines, se la pasaban constantemente, no solamente en las noches ni en las mañanas, sino a cualquier hora en las diversas calles y de las 193 manzanas que tenía Bogotá. Bueno, la ciudad también tenía algunas
pequeñas plazas, generalmente plazas, parquecitos. Los principales tenían una vista que daba hacia la calle real. Sin embargo, estos sitios, que eran un poco también para el descanso y el recogimiento, pues en Bogotá tenían una característica y era que había unos días a la semana en que se transformaban y se utilizaban como plazas de mercado. Y esto generaba también unos problemas de higiene, de desorden, ¿no? Y además generaba unos debates también donde la principal razón para querer quitar estos sitios era no solamente la higiene, sino la estética. Muy importante la estética de la capital. Era tan importante, por ejemplo, la estética y el urbanismo que tenemos hacia 1893 se ha puesto una gran campaña por parte de un ciudadano que estaba realmente cansado de que en el Parque de Santander la basura se apilara en todas las esquinas y alrededor de la estatua de Santander. Así que hacia el año de 1888, durante una noche se atrevió a ponerle una ruana y un sombrero de paja a la estatua del general Santander con un letrero que decía en el cuello: si no me limpian, me voy de aquí. Lo que motivó a grandes campañas de limpieza que terminaron en adornar y en decorar el Parque de Santander. Estos debates también se daban en el Consejo de Bogotá. Los debates por la higiene, los debates por tener verdaderamente una ciudad que debería estar relativamente limpia y en donde se buscaba descongestionar a la ciudad de cualquier mugre o de malos olores o de basuras apiladas o escombros que se iban dejando, ¿no?, por distintas personas en diversos sitios de la ciudad. Había entonces pues una dificultad para recorrer la principal calle de Bogotá. Llena como estaba esta calle del tráfico humano y del tráfico animal, había que agregarle una última cosa hacia este año de 1888-1889, y era que las calles, las principales calles de Bogotá, estaban en construcción, estaban destapadas, se estaba excavando a lo largo y ancho de las calles, porque se estaban instalando los primeros tubos de hierro que estaban destinados a llevar el agua potable al centro de la ciudad. Por lo tanto, había nubes y nubes de mugre, de polvo, que contaminaban el aire, ¿no? Y todo esto estaba lleno de desagradables subproductos que era lo que ocasionaba el desarrollo urbano. Así pues es que hacia 1889, 1890, un tercio de la ciudad de Bogotá va a recibir lo que va a ser el servicio de la tubería subterránea, el acueducto, en la recién fundada Compañía del Acueducto de Bogotá. Así pues, todo este panorama de Bogotá, lo que nos deja ver, lo que nos deja vislumbrar un poco, es que, pues bueno, Bogotá es la síntesis de todo lo que no era Ocaña. Es decir, Bogotá era la síntesis de todo lo que no era el resto de Colombia, porque no había prácticamente en Colombia más ciudades, había solamente Bogotá. Por ahí estaban haciendo pronto Medellín, Cali, por ahí Barranquilla, iban a nacer, pero Bogotá era la ciudad principal y esta era la realidad de la capital de un país como Colombia, un país periférico que tampoco estaba dentro del orden, dentro del gran consenso y dentro de la gran élite global y mundial. En una próxima lección veremos un poco más de lo que es esa realidad de Colombia, un poco cómo son sus carreteras y lo que va a ser también
las gentes y la generación entre estos primeros años del siglo XX y los finales años del siglo XIX. Si te gustó este video, dale like, no te olvides compartirlo en las redes sociales, suscríbete y dale toque a la campana para que te lleguen todas las notificaciones de estas lecciones de historia en donde estamos conociendo y estudiando la historia de Colombia.